Dios bendiga, Radio Escuchas. Estamos aquí ya en la radio. Dios los bendiga. Saludándolos cordialmente de parte de la Iglesia Evangélica Remanente de Dios, ubicados en el 9611 Decker Lake Road, Austin, Texas, 78724. Los saluda y los bendice en el nombre de Jesús, su amigo y servidor, hermano Jorge Barrientos. Hoy en cabina nos acompaña nuestro hermano Andrés Jiménez, que él trae la palabra del Señor. Vamos a dar inicio también con este hermoso mensaje que vamos a compartir para ustedes esta hermosa tarde. Vamos a hablar, hermano Andrés, de cómo edificar nuestra casa. Prácticamente vamos a hablar de cómo edificar nuestro cuerpo para Cristo Jesús. Así que prepárese. Un saludo cordial también para los que van manejando, para los que están en casita, para los que están escuchando en cualquier, también los que nos están viendo por Facebook en vivo. Creo que es también lo que está en radio, la palabra radio en Facebook. Ahí nos pueden encontrar ahora mismo. Estamos en vivo en directo. También vamos a estar en YouTube. Si nos quiere buscar en YouTube, estamos sobre la página de hermano Jorge Barrientos Quintanilla, sobre la letra Q, y ahí nos encuentra, ¿ok? Así que vamos a dar inicio. Vamos a leer el Salmo 23 para dar inicio. El Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, papá. Sabemos que tu palabra es bendecida desde allá, que sea edificación para que nos escuche. Padre, nuestro propósito es predicar tu evangelio para salvar almas. En el nombre de Jesús, gracias te damos por esta oportunidad. Bendice a esta radio, bendice a los que nos escuchan en cada momento. Y también, Padre, te pido que toques el corazón y la mente del oyente. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén. Es un privilegio y es un gozo. Y alabamos al Señor nuestro Dios por la linda oportunidad que nos da de poder estar utilizando estos medios de comunicación para poder llegar a todos aquellos que tienen la oportunidad de escucharnos, y que el Señor sea bendiciendo sus vidas de una manera sobreabundante. Como dice en la ley que Dios le dio a Moisés, dice que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Y en esta tarde el propósito es que Dios haga resplandecer su rostro a través de su palabra, llevándole a usted vida, llevándole a usted el consuelo, llevándole ese gozo que únicamente la palabra puede ofrecerle en esta tarde. Y sean todos, como dijo el hermano, sean todos muy bienvenidos. Y vamos a comenzar con una lectura bíblica para dar inicio y ya entrar de lleno al mensaje de esta tarde. Sabemos que el tiempo es un poco escaso, pero vamos a aprovecharlo de la mejor manera. Y la lectura, si usted puede usar su Biblia, o si no, pues nos escucha. La lectura bíblica está en Primera de Reyes 5:3 y dice: Tú sabes que mi padre David no pudo construir un templo para honrar el nombre del Señor su Dios, debido a la cantidad de guerras que le hicieron las naciones vecinas. No podía construir hasta que el Señor diera la victoria sobre todos sus enemigos. Sin embargo, ahora el Señor mi Dios me ha dado paz en todo el territorio. No tengo enemigos y todo marcha bien. Ahora, en este versículo bíblico estamos hablando de un mandato, estamos hablando de un deseo que surge en el corazón de un hombre, y estamos hablando del rey David. Todos conocemos la historia del rey David, que fue uno de los hombres que se condujo en la vida conforme al corazón de Dios, y Dios exalta a este hombre. Y en el corazón de este hombre surge este gran pensamiento. Es algo sumamente muy hermoso, y es que él se da cuenta de que está viviendo en una casa muy cómoda, pero él dice: ¿cómo es posible que yo viva en una casa cómoda y Dios viva en una tienda? O sea, Dios está allá afuera y yo estoy bajo un techo. Surge en el corazón de este hombre construirle casa a Dios. Ahora bien, la respuesta de Dios es alabar a este hombre y darle
una palabra a través del profeta Natán y le dice, el deseo de tu corazón es muy bueno. Aún el profeta Natán, hermano Jorge, llega con palabras diciéndole que todo lo que le venga a su corazón, que lo haga porque Dios está con él. Ahora bien, la lectura que hemos leído dice que él no puede construirle casa a Dios debido a tantos conflictos que él ha tenido, tantas guerras que él había tenido. Entonces, por ende, su reino no se podía concentrar en construirle una casa a Dios debido a que él tenía que ir y arreglar todos estos conflictos, todas estas situaciones que le venían a su alrededor, que venían hacia el reino, que venían a su vida. Por ende, él tenía que ocupar su tiempo en arreglar todos estos puntos y todas estas situaciones que venían a perturbar y a mover al rey de enfocarse en un propósito. Porque para construirle casa a Dios hay que estar concentrado en lo que Dios quiere que se haga. Porque para Dios se da lo mejor. ¿Sí o no, hermano? Amén. En este sentido, varón, muchos pastores anhelan una casa para Dios también. Exactamente. El problema y el enfoque es bueno hasta cierto punto. El problema es que después que lo tienen, ¿qué hacen con él? ¿Para qué lo van a ocupar? ¿Cómo lo están ocupando? ¿En qué están gastando el tiempo dentro del templo? ¿Cómo están edificando dentro del templo? ¿Verdad? Exactamente. Ahora, si nosotros lo ponemos de esa perspectiva, estamos hablando nosotros de un punto de vista físico. Estamos hablando de un edificio. Ahora bien, cuando nosotros tratamos de poner esto en un ámbito espiritual y vamos a traerlo a nuestras vidas, sabemos todos y tratamos de no andar mucho en los aspectos que llevan el construir un edificio físico. Ahora, el traer esto a nuestras propias vidas, o sea, cómo funcionaría en nuestras vidas o cómo nosotros aplicaríamos estos versículos que es el rey Salomón que está hablando, que habla con uno de los gobernantes que le va a ayudar y le va a proveer cierto tipo de materiales para construir el templo. Ahora, nosotros sabemos que dice la palabra, que nosotros somos casa de Dios, que quien vino a construirle casa a Dios fue Jesús. Ahora, nosotros pasamos de un edificio físico, pasamos a un edificio vivo, espiritual, que es el cuerpo de cada uno, de cada ser viviente que existe en esta tierra. Desafortunadamente, no todos le han dicho sí a ese, vamos a decirlo así, a esa promesa de convertirse en un edificio, porque la palabra dice que vendría un descendiente de David, que cuando ya Dios estableciera el reino de David a través de Salomón vendría un descendiente, que ese construiría casa a Dios, y esa casa sería nuestros propios cuerpos. Por eso cuando Él resucita, dice que nos construye, y entonces donde viene Dios a habitar es en nuestros cuerpos a través del Espíritu Santo. Ahora, la palabra dice en el libro de Salmos, dice que si Dios, Salmo 127:1, dice que si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los constructores. Ahora, cuando Salomón construye el templo, utiliza materiales y dice que no se escuchó ruido alguno de martillo donde él estaba construyendo. Ahora, en nuestras vidas, ¿cómo nosotros vamos a construir o cómo se construye el templo de nuestras vidas? Si David no pudo hacer lo que él quiso hacer debido a sus conflictos o a tanta sangre que él había derramado, ahora, nuestras vidas personales, ¿cuáles son los conflictos que nosotros estamos teniendo que nos impiden que nuestras casas sean construidas? Hasta cierto punto, varón, como la escritura lo está diciendo. Dice que el hijo del rey David pudo construir casa hasta que ya estaba en paz. Hasta que ya no había conflictos, hasta que ya no había esto, hasta que ya no había el otro. Ahora, una persona común y corriente no puede construir casa para Jehová en su mismo cuerpo si sigue en pecado. Exactamente. Si la persona que se entrega a Cristo no se entrega de corazón, no le da su vida a Cristo en sí,
no tiene entrega, no entrega su vida total, sino construye desde un cimente que es la roca en Cristo, que todavía no ha dejado ciertas costumbres y a pesar que al final del día se le llaman mañas, porque cuesta, varón, cuesta comenzar a edificar casa o cuerpo espiritualmente para Dios, porque todavía hay muchas personas que todavía no quieren dejar las cosas del mundo dentro de la propia iglesia, del templo de Dios. Pero hablando del templo espiritual, cuántas cosas, cuántos pecados todavía hay escondidos. Puede haber gente todavía dentro de la iglesia de Dios, dentro del templo de Dios y dentro de su templo, que es morada del Espíritu Santo, pero acuérdese, varón, que en ningún cuerpo sucio, que en ningún vaso sucio va a morar el Espíritu Santo, porque ese es el propósito, limpiarnos del pecado para que mora el Espíritu Santo en nosotros. Pero si hay pecado, el Espíritu Santo no va a estar en ese cuerpo, prácticamente no está bien edificado el cuerpo para Cristo, amén. Exactamente. Entonces sí, nosotros lo vemos de ese punto de vista. Ahora, partiendo del punto en el que una persona que no ha entregado su vida a Cristo, por ende su vida está en conflicto constante, vamos a decirlo, todos los días. Exactamente, todos los días. Pero ahora, basándonos en las personas que le han dicho así al sacrificio de Cristo, vamos a meternos un poquito a lo que es dentro de la iglesia. En el cuerpo de Cristo. Exactamente, dentro del cuerpo de Cristo hay muchos de nosotros dentro de la iglesia que tenemos conflictos. Habían uno de los obstáculos que encontró Cristo cuando él estaba predicando, cuando él anunció las buenas nuevas, es que dice que los judíos le pedían señal. Uh-huh. Y dice, los griegos buscan conocimiento y los judíos pedían señal. Ahora, son dos líneas en las cuales han venido como a querer seducir al ser humano, seducir la mente del ser humano. Y hablamos en cuanto al pensamiento griego. El pensamiento griego que ha venido afectando a la iglesia desde casi sus inicios. Entonces ha venido trayendo ciertas ideas, ciertos conceptos. Entonces en la iglesia muchas veces busca conocimiento. Y no estoy diciendo que el conocimiento es malo, porque la Biblia misma dice que nosotros perecemos, o sea, fracasamos porque nos falta conocimiento. Ahora, ¿qué tipo de conocimiento es el que nosotros necesitamos para edificar nuestras vidas? Entonces, necesitamos nosotros saber y hacer la diferencia de cuál es el conocimiento que nosotros necesitamos. ¿Y cuáles son el conocimiento o esas ideas? Son los materiales que nosotros vamos a utilizar para edificar nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros, el cuerpo de Cristo, está debatiéndose en cuanto a cierto tipo de enseñanzas, que unos enseñan una cosa, otros enseñan otra cosa, entonces las personas tienden como a confundirse y entrar en un conflicto de ideas y de conceptos y de pensamientos. Entonces la gente no tiene una línea por la cual basarse, sino que está debatiéndose entre uno y otro pensamiento. Un día tiene un pensamiento, tiene una idea, basa su vida en esos pensamientos y en esas ideas. El siguiente día tiene ideas diferentes o se deja mover por una corriente de un determinado predicador o de una determinada enseñanza. Entonces, lo que construyó el día anterior lo derribó el siguiente día y está construyendo de una manera diferente. Ahora, ¿qué tipo de material utilizó el día anterior y qué tipo de material está utilizando hoy? Ahora, el día de mañana, ¿qué tipo de material va a utilizar? El problema es igual que cuando Cristo lo enfrentó, varón, y le dijo, es que tú eres como la hojarasca, te mueves conforme el viento. Prácticamente hasta que Pedro no fue ungido con el poder de Dios, hasta que Pedro no se entregó totalmente a Cristo, no hubo un cambio personal. Pedro vino a ser la roca, que de ahí depende mucho, pero de eso podemos hablar más adelante.
Pedro es la fundación principal del Evangelio de Cristo. De ahí dependió bastante, pero no dependió, dependió hasta que Cristo no lo cambió totalmente. Hasta ese entonces, pues se puede decir que el cuerpo, que la casa que él estaba edificando no estaba bien cimentada, no estaba usando buen material, como usted dice, porque Pedro todavía tenía cositas, todavía su carácter personal no había sido cambiado, todavía quizás mentía, quizás todavía era muy enojón, todavía tenía varias cosas que Cristo necesitaba trabajar en él, hasta que Cristo no le dijo, es que tú eres como la hoja rasca, que el viento va, tú te vas, dice sí, dice no puedes decir sí así, así ya no, pero mucho, vemos a Pedro, la tipología del cristiano nuevo, varón, la mala enseñanza que está recibiendo del pastor donde está. Si el pastor no le está dando un buen material para que edifique su cuerpo, su templo para Cristo, entonces esa casa está débil, varón. Cualquier cosa va a venir, y como usted está diciendo, y le van a decir, mira, esto es bueno, sí, esto es malo, no. Entonces ahí va a estar en ese conflicto personal y mental, varón. Sí, entonces, y ahí nosotros venimos a la parábola de los dos cimientos. O sea, Exacto. ¿con qué tipo de materiales? Y el apóstol Pablo hace una analogía que dice, ¿con qué tipo de materiales estás construyendo tu casa? Dice, si cuando esa construcción sea probada, dice que va a ser probada por el fuego. Ahora, si los materiales con que esa casa se ha construido, entonces no han sido de buena calidad, entonces dice el apóstol, van a sufrir una ruina. Amén. Entonces, nosotros, ese es uno de los cuidados que nosotros debemos tener. Y ahora, el conflicto, ¿dónde verdaderamente se está sucediendo ese conflicto? Ese conflicto se está suscitando y se está llevando en la mente de las personas. Entonces, la mente de las personas se está saturando de tantos estos conceptos y muchas veces hasta filosofía. Exacto. La filosofía y tratan de mezclarla con la Biblia. Entonces la filosofía tiene su ayuda hasta cierto punto. Tiene su verdad, como dijo el apóstol Pablo. A ustedes, sus propios profetas, les llaman y les habla fuerte de cómo los profetas se refieren hacia ellos. Pero dicen, tienen cierto tipo de validez, pero hasta cierto punto. Ahora, cuando se trata de mezclar esos puntos y esos conceptos con las enseñanzas de la Biblia, entonces es cuando viene el evangelio diluido, ya viene un evangelio envenenado. Entonces, cuando ese veneno entra a la mente de las personas y las personas no tienen una base sólida, es cuando empiezan a entrar en conflictos. Y cuando están en esos conflictos, no saben qué tipo de materiales van a utilizar. Cuando hablamos de materiales, es cómo van a basar su vida. Cómo van a dejar lo que estaba diciendo, hermano, las mañas o pecados que hay. O su modo vivendi. O sea, cómo se van a desempeñar, cómo se van a conducir las personas en su diario vivir. Entonces, muchas de las personas no han tenido o no han creído verdaderamente lo que Cristo ha hecho en sus vidas. Ahora, porque cuando una persona viene al evangelio, dice que es nacido de Dios y dice que la simiente de Dios es como un padre que engendra un hijo, trae los genes de ese hijo. Entonces, cuando nosotros somos nacidos de Dios, dice que somos nacidos por el Espíritu y el Espíritu es Dios mismo. Ahora, dice que el que ha nacido de Dios, dice el apóstol Juan, dice, no peca. Entonces, ahora la pregunta es, ¿por qué pecamos? ¿O por qué nosotros no estamos construyendo la casa como debería estarse construyendo? Salomón utilizó oro, Salomón utilizó materiales que hoy en día valen mucho dinero. O sea, materiales que perseveran, materiales que no se van a desintegrar. Entonces ahora, no como que alguien edifique con madera o con hojarasca. O sea, y si es probado, cuando vienen las pruebas, las situaciones a nuestras vidas que nos van a prácticamente a sacudir la base de donde nosotros estamos parados y a la base de lo que nosotros creemos. En esa hipótesis de estar cimentado o no estar bien cimentado, varón, en una iglesia que está bien cimentada en Cristo, varón, que ataca el pecado de tal manera, los que no están bien cimentados en la palabra que hacen, se van de esa iglesia.
Exactamente. Se van. ¿Por qué? Porque llegaron a una iglesia, pensaron que venían cimentados. Cuando entran a este tipo de iglesia que predica la palabra, como dice Deuteronomio 4:2, perdón, que a la palabra no hay que añadirle ni quitarle. Cuando la palabra se predica de veras, entonces se comienza a cimentar, como dice la palabra del Señor, espíritu, alma y cuerpo. Si los pastores, varón, no están cimentando a esa nueva alma que acaba de llegar, si el pastor no enseña bien, ¿qué le va a enseñar al miembro? No le va a enseñar bien la palabra de verdad, como dice aquí. Por eso esos templos pequeños están siendo mal construidos, y cuando viene un problemita que ¡pum!, como dice la palabra que usted estaba citando, la destrucción es mayor, es grande. Todo lo que hicieron en la arena se la está yendo. Por eso, varón, le instamos a los pastores que nos están escuchando que cimenten la palabra de verdad, que cimenten a hombres, a mujeres, a jóvenes, a niños, que los cimenten en la palabra, que los fortalezcan espíritu, alma y cuerpo, varón, no solamente el corazón. Exactamente, o sea, que haya un balance, o sea, porque todo líder que está a cargo de una obra o de una institución, o sea, tiene que levantar su mirada y tiene que velar por el bien de las personas. Ahora, ¿por qué no se está dando? Creo que ya sería meternos un poquito más profundo. Porque tienen miedo que no se quieren quedar sin miembro, varón. Pues sí, por eso, o sea, no deberían, no deberían de tener miedo. Exacto. ¿Por qué? Porque la iglesia no le pertenece a ningún hombre. Exacto. O sea, la iglesia es de Cristo. Exactamente, las personas van ahí porque necesitan la vida, y la vida es Cristo. Ningún hombre en esta tierra puede darle vida a una persona, ni tampoco la puede cambiar. Es prácticamente como hay pastores que entonces le estarían dando agua envenenada a la gente. Exactamente. Entonces ahora, como que llega aquella mujer y le dice: Señor, dame de esta agua para que yo nunca más tenga sed. Entonces, de esa agua, o sea, agua limpia, agua cristalina, así como el agua que salió de la roca en el desierto. O sea, eso es lo que necesitan las personas, para que las personas sepan qué tipo de alimento ellos están recibiendo, puedan tener ese filtro en su mente. Exacto. Y ellos puedan discernir y saber. Y los líderes, o sea, el trabajo de un líder es encaminar a las personas para que ellos puedan tener esa relación con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque una vez viene el Espíritu a la persona, entonces la persona tiene que tener esa comunión, tiene que tener esa vivencia, tiene que tener esa, vamos a decir así, como una amistad con el Espíritu Santo. Exacto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que va a guiar. Si el Espíritu Santo es el que ha inspirado la palabra que nosotros todos los días leemos, y casi todos los días se predican en las iglesias, vamos a decirlo así, alrededor del mundo las 24 horas. Salomón, en esa tipología, Salomón lo podemos dar acá en Primera de Reyes 5, como el pastor. Usted lo acaba de leer, le está exponiendo el tema de cómo construir nuestra casa. Ahora, Salomón era la tipología de un pastor. ¿Cómo estaba construido el templo Salomón, el material para Dios? Con los mejores materiales, varón. Con lo mejor. Ahora, instando a los pastores, ¿por qué no están instruyendo al pueblo de Dios con lo mejor? A veces, varón, y hay que ser honesto, los pastores tienen la culpa de que las casas de nosotros estén mal construidas. ¿Por qué? La mala enseñanza. Enseñan conforme les conviene, tienen miedo que se van a quedar sin el pistillo que les está entrando, y como usted acaba de decir, la iglesia no es de los pastores, la iglesia es de Cristo. Hay que cimentar la casa de Dios para Dios, como Salomón hizo, con lo mejor, varón, por amor de Dios. Sí, y o sea, uno de los ingredientes o de los materiales que, vamos a decir así, ciertos líderes están utilizando, o que ellos utilizaron para construir sus vidas, o sea, saben que si son sacudidos, entonces se les va a caer. Por eso es el temor. Uno de los problemas es el miedo a qué va a pasar el día de mañana. Entonces, si ellos han basado su confianza en lo que tienen para su propio beneficio, entonces no van a poder darle a las ovejas o darle a cada una de las personas todo lo que ellos necesitan. Lo único que necesitan es darles un alimento
que no venga envenenado. Exacto. Y enseñarles a tener esa confianza y esa amistad con el Espíritu Santo, para que cada uno de ellos tenga su responsabilidad con Dios y no con los líderes de cada organización. Exacto. Desafortunadamente, el tiempo no nos ha dado para ir en más detalle, y quizás podamos tener otra oportunidad para poder desarrollarnos un poquito más en este tema. El próximo lunes. Pero creo que está muy interesante. Es que, varón, es que mire, cuando nosotros, también los que nos escuchan, los que nos están viendo por Facebook, los que nos van a ver por YouTube, si donde usted está no está comiendo buen alimento, varón, cualquier cosa lo va a empezar a mover. Acuérdate que Salomón construyó el templo para Dios con lo mejor, varón. Es más, como la escritura dice, ni ruido hicieron, porque todo lo hicieron perfecto para Dios. Lo fueron armando, poniendo, hasta que el templo fue bien fortalecido para Dios, varón. Exactamente, o sea, tiene que estar en paz, una paz interior. Por eso Cristo dijo, la paz que yo os dejo no es como la paz que el mundo da. Porque entonces el mundo hay conflictos, hay problemas, hay todo tipo de situaciones. Pero que la palabra de Dios le da confianza a la persona. Porque dice, no tengo que preocuparme por el mañana, porque Dios se preocupa por mí. Exacto. Ahora, si nosotros creemos que Dios nos ha hecho nacer de nuevo, ahora creemos verdaderamente que Dios nos ha dado esa paz y esa tranquilidad, entonces vamos a poder construir como Salomón construyó. Nuestras vidas van a ser mucho mejor. En el diario vivir. Y también, varón, cuando nosotros tenemos nuestra casa bien edificada, puede venir cualquier religión fuera del evangelio y no nos va a mover. Y no nos va a mover. Exactamente. Puede venir cualquier problema. Es así, se le muere a la mamá a alguien, se muere a mi propia madre. Si yo estoy cimentado en la palabra, yo sé que Dios es mi fortaleza. La Biblia tiene muchísimas promesas, entonces nosotros tenemos que cimentar nuestra vida en Cristo Jesús. Y si usted, donde quiera que se encuentra, en cualquier iglesia, cualquier religión, que está escuchando que la palabra no está como está escrita, sino que le están quitando, le están poniendo, mi consejo sería, huya de ahí, varón. Huya de ahí, porque su casa no está siendo edificada con buen material. Su casa, tarde que temprano, ¡pum!, se va a volver humo, se le va a ir. Exactamente. Entonces, iba a ser grande la ruina. Iba a ser grande la ruina. Así que nosotros necesitamos en Cristo Jesús, que aquí está la verdad. Aquí en este libro de 66 libros, la Biblia, la palabra de Dios inspirada por Dios. Así que somos la Iglesia Evangélica Remanente de Dios, instando a los pastores que enseñan la palabra de verdad, que instruyan a las personas que van llegando, que los instruyan, que los alimenten fuertemente, que tengan un carácter de cristiano muy fuerte, y que nada venga a destruirlos. Así que si algún día nos quiere visitar, somos la Iglesia Evangélica Remanente de Dios. Estamos ubicados en el 9611 Decker Lake Road, Austin, Texas, 78724. Nuestros horarios son martes, jueves y sábado. A las 7 de la noche comenzamos, terminamos a las 10, y los domingos comenzamos a las 5, a las 7 de la tarde. Así que están invitados. Si nos quieren llamar, también nos pueden llamar al teléfono 512-563-6372. Lo estaremos atendiendo personalmente. Así que están invitados. Varón, últimas palabras. Bueno, solo para decirle al oyente que se fundamente en la palabra del Señor. Exacto. Que trate de buscar esa comunión con el Señor, y que esperamos que esta corta enseñanza haya sido de bendición para sus vidas. El propósito es bendecir sus vidas para que ellos puedan edificar y puedan tener una mejor vida, puedan tener un mejor mañana. Y así que muchas gracias por su atención. Que el Señor les bendiga de una manera rica y abundante en esta tarde. Acuérdense que nos puede ver también por Facebook en vivo, YouTube, por esta página que vamos a estar poniendo, hermano Jorge Barrientos Quintanilla, solo la letra Q al final. Y los esperamos en la iglesia. Bendiciones. Y acuérdense, los esperamos en la iglesia, Iglesia Evangélica Remanente de Dios. Dios me los bendiga. Y aquí estaremos, si Dios nos permite, el próximo lunes a las 5 de la tarde. Amén. Dios me los bendiga. Dios les bendiga a todos.